Es facilito porque es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, en el capítulo 20. Le traje una portada muy hermosa. Ese es el monte Sinaí, como está en la actualidad. Así que pongan a trabajar su imaginación de cómo el pueblo de Israel estaba alrededor de ese monte. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Y vamos a leer. Aleluya. No tomarás el nombre. Vamos a leerlo al unísono. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sabes que a veces cuando nosotros estamos leyendo la Biblia o estudiando, utilizamos las lecturas como que estamos leyendo un periódico? Yo siempre digo eso. Pero usualmente cuando yo estoy preparando un estudio o quiero sentir que Dios me hable, yo me detengo en cada uno de los de palabras que puedan impactarme un versículo. Por ejemplo, aquí habla claramente de un mandato directo de Dios, diciendo que nosotros no podemos tomar el nombre de Él en vano, porque va a haber un castigo. Ahí dice que Él no va a tener por inocente al que lo haga. Por lo pronto ahí hay una consecuencia. La Biblia no describe cuál es la consecuencia, pero sí es enfática en cuanto a nosotros no usar el nombre de Dios de una forma inapropiada. Aquí yo le voy a citar rápidamente 4 versículos más. Por ejemplo, en esta versión dice: no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Y usted dirá, bueno, yo no juro. A medida que desarrollemos la clase, vamos a ver qué fue lo que Dios quiso decir ahí. Hay otro versículo y capítulo, en Levítico 19:12, que dice: no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Cuando Dios dice yo soy el Señor, es como firmando. Eso es una firma. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, que Moisés repite las mismas palabras diciendo: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Cuando nosotros vemos tantos versículos diciendo lo mismo, eso es una luz pero bien amarilla, que debemos de tener cuidado con ello. El nombre en la Biblia, en los tiempos bíblicos, era muy importante y tenía especial cuidado. Por ejemplo, se tenía un cuidado especial para ponerle nombre a los hijos. He dicho en otras ocasiones que hay nombres dentro de la comunidad de nosotros que son de una novela que dieron una vez y le gustó el nombre al hombre o le gustó el nombre a la mujer y se lo pusieron el nombre al muchachito. Pero en los tiempos bíblicos y todavía en el Medio Oriente, un nombre tiene que ver con el temperamento, con las características de una persona. Y un nombre puede servir de maldición o de bendición para toda la vida en una persona. Porque es la palabra que más van a utilizar cuando se refieren a ti. Niurka, tú no sabes, porque no tienes memoria, cuántas veces a ti te han llamado por tu nombre, pero estoy segura que es la palabra que tú más has escuchado en toda tu vida. Porque aún sin tú tener conocimiento, cuando tú eras niña, lo primero que te enseñaron a ti es a llamarte por tu nombre. Cuando tú naciste, cuando tú comenzaste a desarrollar tus sentidos, te comenzaban a llamar y veían que volteaban. Y una de las características era: mira, el muchacho no nació sordo porque está volteando sus ojos y está atendiendo lo que se le está diciendo. Entonces,
El nombre se veía como, oigan bien, como una declaración sobre la naturaleza, el carácter o la función de una persona. Hay personas que tienen cierto temperamento regular que deberíamos de ponerle el nombre después que son grandes. Porque tienen como una característica de esa persona. Se lo ponemos después como seudónimos y le decimos rapidito, o le decimos lento, o comenzamos a decir palabras que se parecen a esa persona. Pero el énfasis en poner el nombre en ese tiempo era bendecir. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Noemí cuando perdió el esposo, perdió los 2 hijos, había perdido todas sus posesiones. Y cuando ella va de camino de vuelta a su tierra natal, que era Belén, ella dijo, mi nombre ya no será más Noemí, me llamaré Mara. Que Mara significa aguas amargas. A mí me ha ido tan mal que a mí no me pueden poner un nombre bonito, de alegría. Me tienen que poner un nombre de tristeza, porque ahí es que yo estoy diciendo, ya mi nombre no será más así. Entonces, hasta aquí nosotros estamos viendo que el nombre es muy importante. E incluso cuando hay padres que utilizan palabras despectivas hacia los hijos para llamarlo, sin darse cuenta están impartiendo maldición en el hijo cuando lo llaman. Oye tú, tal cosa. Estamos diciéndole un nombre para marcarlo negativamente, sin saber que de la boca del padre o de la madre, que lo que debería de salir es bendición, estamos maldiciendo a nuestros hijos por la forma como lo llamamos. Si el muchacho no se porta bien, le ponemos un seudónimo para maltratarlo. Entonces, es por esto por lo cual cuando Dios le dijo a Moisés para liberar el pueblo hebreo de la esclavitud, Moisés le insistió a Dios. ¿Y cómo yo voy a decir cuál es el nombre? ¿Cómo yo le voy a identificar? Porque Moisés no podía decir el Dios de mis antepasados. Él tenía que presentar una demanda de parte de un Dios que tuviera nombre. El nombre en la Biblia quería asegurarse de poder presentar credenciales. Esto era lo que Moisés quería cuando fuera a hablar en nombre de Dios. Presentar credenciales ante el pueblo de Israel y también ante Faraón. Ahora, ¿por qué Dios cambia los nombres? En la Biblia nosotros tenemos muchas personas a las cuales Dios le cambió el nombre. Por ejemplo, Dios lo hace para establecer en nosotros identidad. Para darnos identidad a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted recuerda esa palabra amorosa que su madre le decía cuando usted hacía las cosas bien. A cada uno de nosotros. Era esa expresión amorosa que la madre o el padre decían cuando quería darnos cariños a nosotros. Yo recuerdo la mía. ¿Tú recuerdas la tuya, Gio? ¿No te acuerdas un nombre bonito que le haya dicho a tu papá o tu mamá cuando tú eras pequeña? ¿Alguien se acuerda aquí? Yo sí. Ok, Niurka, ¿cómo te decían a ti? Cindy. Cindy. Cindy, porque yo era blanquita como una sidra. Y cuando me decían Cindy, yo nací bien rubita. Ajá. Y me decían Cindy de cariño. Ok, ¿tú, Cristal? Peluchón. Peluchón. Ok, pero esto es una palabra que tu mamá te dice cuando está en buena contigo, pero cuando tú no estás en buena, ella te llama por tu nombre hasta completo. Sí. El nombre completo. Yo recuerdo, fulano de tal, y decían el apellido. Y no, si le decían Pepe al que se llamaba José, era José Manuel la Antigua. Mire. Yo no sé por qué los padres tenían que decir el nombre completo para La esposa mía, como él se llama Oscar Santiago, siempre es Santi, pero cuando se enoja, ¡Oscar! Sí, eso yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso, de que los padres nos llamaban por nuestros nombres como están escritos en nuestras declaraciones, para identificar que estaban enojados con nosotros. Entonces,
Dios hace eso y a lo largo de las escrituras nosotros podemos ver que el Señor lo que quiere mostrar es identidad en cada uno de nosotros. Si mis hijos estuvieran aquí, cualquiera de ellos dijera que ellos sabían cuando yo estaba enojada con ellos. Por ejemplo, Juan tiene dos nombres, Juan José. Cuando él escuchaba que yo decía eso, inmediatamente ya él sabía que yo estaba enojada. Dígame, mami. Entonces, es importante. Dios, por ejemplo, cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, por el de Abraham, que significa padre de multitud. Cambió el nombre de Sarai, la esposa de Abraham, que significa mi princesa, por el de Sara, que significa madre de naciones. Cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador, por el de Israel, que significa tener poder en Dios. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que, y si alguien me quiere decir a mí, y también el de Pablo de Tarso, Ajá, sí. no, Dios no le cambió el nombre a Pablo. Cuando nosotros leemos Hechos y leemos detenidamente, Pablo tenía el nombre del rey Saúl. Nosotros en nuestras escrituras leemos Saulo, pero realmente es Saúl. Porque Pablo era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que era Saúl. En la antigüedad se usaba que se tenía un nombre hebreo y se tenía un nombre griego para darse a conocer. Entonces, hay dos versículos en las escrituras, déjame ver si yo lo encuentro aquí, para nosotros demostrar. Busque a alguien Hechos. Bueno, vamos a seguir, después buscamos esto. Jesús cambió el nombre de Simón, que significa Dios ha escuchado, por el de Pedro, que significa piedra. Y en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 17, nosotros nos encontramos con que Cristo le está diciendo a Juan: al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cada uno de nosotros, después de nuestra conversión, tenemos un nombre nuevo. ¿Cómo no lo sabe, pastora? La Biblia dice que eso no lo sabe nadie, pero aquel que lo recibe sí lo conoce. Aunque yo no haya escuchado el nombre de boca de Dios, cuando yo estuve en mis momentos de intimidad con Él, yo siento su visitación, y en su visitación yo siento que me llama por mi nombre, el cual Él tiene escrito, aunque no lo he escuchado. Entonces, volviendo a lo del apóstol Pablo, alguien búsqueme Hechos capítulo 9 y me van a leer. Bienvenido, caballero. Ya estoy bienvenido, pero bienvenida. Hechos capítulo 4. Estas son de las pequeñas cositas que en la Biblia, pero el capítulo 9, perdón. Capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a leer versículos 4 y 5. Por favor, ¿tú lo tienes, Margaret? Sí. Léelo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí nosotros estamos oyendo a Jesús llamar a Pablo Saulo. Ahora bien, vamos a buscar en 13, versículo 9. El mismo Hechos 13, versículo 9. El que lo tenga, que lo lea. Entonces Saulo, que también es Pablo. Ok. En la Biblia encontramos esos dos versículos que nos identifican al apóstol Pablo. ¿Ok? Y por ninguna parte dice que fue Dios que le cambió el nombre. Sino que aquí donde Andrés está leyendo, especifica que él tenía dos nombres. Uno hebreo y uno griego. Y eso sucedía para él introducirse en el mundo griego con el otro, con el seudónimo que tenía. Dos nombres se usaban, pero a Pablo Dios no le cambió el nombre. Eso lo aclaramos el día de hoy a través de la misma escritura que estamos leyendo. Léelo, Entonces Saulo, que también es Pablo,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿sigo? ¿El 10? No. Pero eso es todo. Para que nosotros podamos ver, son los únicos dos versículos que hablan de los dos nombres de Dios. Uno, cuando Cristo lo llama y lo llama por su nombre en hebreo. Y después, cuando está hablando Lucas como una tercera persona de un episodio y habla de Pablo, del que tiene dos nombres. ¿Estamos claros hasta ahí? Que no fue Dios que se lo cambió, sino que él tenía dos nombres. Uno griego y uno hebreo. Ahora, en Éxodo, en el capítulo 3, del verso 13 al 15, dice, pero Moisés insistió cuando se encontró con Dios. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Y Dios le contesta, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Qué significa? Que Dios no había dado esa definición de nombre propio nunca antes. Él se le había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob de una manera con un nombre diferente. Y lo vamos a ver más adelante. Dios usa su nombre con Moisés como su presentación. Y todos los demás nombres, Dios lo presenta para que nosotros podamos... ¿Usted quiere conocer a Dios? Estudie cada uno de sus nombres. De lo que Él mismo dice que se llama. Estudie. Entonces, Dios aquí se está presentando. En este relato, Dios usa esto que yo le escribí la primera vez aquí, que son estas consonantes sin vocales que fueron añadidas después porque esto no tiene sonido. Nadie puede pronunciar eso. Disculpe, vi un video así random en las redes, como que eso es como si fuera como un suspiro, algo así como... Sí, eso está. Es cierto. Pero para que el hombre pueda pronunciarlo, utilizaron las vocales de Adonai. Y eso se llama tetragramatón, que es la fusión de esos nombres para que saliera el nombre de Yahweh o Yahvé o Jehová, como nosotros lo llamamos. Entonces, estas consonantes, como su nombre, Señor, yo soy el que soy, estrictamente hablando, se podría decir que ese es el nombre de Dios propio. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones, dice Dios. Por lo pronto, el nombre propio de Dios es este. Y lo voy a repetir, yo sé que aquí muchos lo saben, que es un nombre tan sagrado, que cuando se estaba escribiendo la Biblia en los papiros, cuando el escritor tenía que llegar a escribir el nombre de Dios, se ponía de pie para escribir, de la reverencia tan grande que se tenía, solamente para usar el nombre de Dios. Y se cambiaba la pluma. De la reverencia tan grande. Porque Dios aquí está diciendo, no tomen mi nombre en vano. Hubo ocasiones en las que Dios, al hablar de sí mismo, enfatizó una de sus características en específico. Él busca revelar algo especial sobre su persona que traería confianza y paz. Por eso es que le digo que para nosotros conocer a Dios, si estudiamos cada uno de los nombres por el cual Él mismo se llama, vamos a aprender a conocer quién es Dios. Vemos un ejemplo de todo esto cuando Dios confirmó su promesa a Moisés en Éxodo 6. Dios mencionó, oigan esto, que cuando Él apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, se le presentó con el nombre del Shaddai. Esos nombres que se dieron antes, el nombre que Él le dio a Moisés, fue la primera vez que apareció en la Biblia. Porque cuando Dios se le presentó a estos tres patriarcas, fue con el nombre todopoderoso. Yo soy el todopoderoso, que viene de la palabra Shaddai.
Oiga cómo dice, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre de Yahweh no se lo di a conocer. Eso está en Éxodo 6:3. Dios está aquí diciéndole a Moisés, me estoy dando una presentación diferente delante de ti. A ti me presento con el nombre. A ti me presento con mi nombre propio. Ante ellos me presenté como el Todopoderoso, pero a ti en intimidad te estoy diciendo cuál es mi nombre propio. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Por eso es que se dice que Moisés fue el profeta más grande que hubo. Entonces, ahí estamos viendo una distinción de Dios hacia Moisés. Hay un comentario bíblico respecto a la palabra Shaddai que me encantó y quise compartirlo con ustedes, que dice, el Shaddai aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham recibió la promesa de Dios que tendría muchos descendientes. Recuerden, Dios dijo que se le había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob con este nombre del Shaddai. Y cuando se le presentó a Abraham fue para prometerle que su generación iba a ser más abundante que las arenas del mar. Algunos eruditos sugieren que el Shaddai significa Dios de las montañas y la palabra El, la línea aérea israelita se llama El Al. Ese nombre, El Al, Dios, porque eso significa Dios, Él. Todos los nombres que ustedes ven que terminan en Él, va acompañado de Dios. Él indica fuerza, poder y omnipotencia. La palabra Shaddai significa uno que tiene pecho. En otras palabras, uno que nutre, que suple y que satisface. Unido al significado de las dos palabras que componen este nombre, tenemos el poderoso que nutre, suple y satisface. Qué cosa más linda nosotros saber que estamos debajo de sus alas. El Shaddai es el Dios omnipotente en generaciones. Y la omnipotencia de Dios es de pecho, es decir, de amor generoso que derrama a otros. El Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia. Y en algunas ocasiones el Shaddai permite que seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de Él y de sus bendiciones. Esto fue lo que le sucedió tanto a Ruth como a Job. Lo que esto significa, según el comentarista, es para Dios poder manifestar su omnipotencia, su grandeza, su protección, sus dádivas, no tiene que llevar al piso. Y quitarnos todas nuestras fuerzas. Ahí Él se presenta como el Todopoderoso. Nosotros vemos todo lo que pasaron los patriarcas. Y nos llega a un lugar que, mira, a veces teniendo dinero, teniendo la comodidad, lo que sea. Yo conozco muchos millonarios con enfermedades que su dinero no se las puede pagar. Así es. Y la única esperanza que tienen es recurrir al Todopoderoso para que lo salve. Millonarios que tienen hijos que están perdidos en las drogas y en cuantas cosas más. Ni a los hijos les falta nada, ni a ellos les falta nada. Y lo único que necesitan es la asistencia del Todopoderoso para que el curso cambie. Entonces, eso es lo que Él muestra cuando es el Shaddai, el Todopoderoso. Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. No hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de lo que Él es. Es por eso que cuando alguien me dice que Dios hizo algo, yo no lo dudo. Porque es que Dios puede hacer lo que quiere. Amén. Dios puede partir en dos y volver a unir. Él partió un mar en dos. Él alimentó un pueblo 40 años en donde no había comida, en donde no había frutales, en donde no había agua. Él lo alimentó de agua. Él lo alimentó de ropa. Que sus ropas no se le desgastaron y duraron 40 años caminando en el desierto y la ropa crecía junto con la gente. Los zapatos
crecían junto con la gente. Y duraron 40 años y los zapatos no se gastaron. ¿Que los zapatos eran de buena calidad? No, era que Dios estaba con ellos. Entonces, si Él hizo todo eso y volvió otra vez, derribó muros en la ciudad más fortificada de su tiempo, que era Jericó, sin hacer nada, solamente hombres tocando cornetas y teniendo fe de que Él lo podía hacer. Y después coge a Josué y abren el mar, abren el Jordán, que era un río caudaloso en ese tiempo. Ahora no, ahora tú puedes cruzar el Jordán caminando, pero antes era un río caudaloso. Lo dividió en dos, tal y como dividió el Mar Rojo. Mandaba codornices, hacía de todo. O sea que Dios puede hacer todas las cosas y su poder no se ha limitado todavía. Entonces, ¿qué definición nosotros podemos dar de Dios? Toda la vida nos vamos a quedar cortos. Es por eso que cuando nosotros escuchamos a alguien que predica su palabra y Dios quiere usar a esa persona para que hable de Él, uno dice, wow, y rompe el corazón, lloramos, nos contritamos, nos convertimos, nos convencemos de pecado. Todo eso lo hace Él. Porque no es el hombre, es Él obrando. Pero podemos conocerlo mejor al estudiar algunos de sus nombres y ver las características suyas que nos revelan. Recuerde que lo que estamos estudiando es no tomar su nombre en vano. ¿Por qué este asunto es tan delicado? Cuando lo tomamos en vano, ridiculizamos lo que Él es. Y Dios no lo puede permitir eso. Cuando hablamos de Yahweh, de Yahvé Jireh, de que Dios es nuestro proveedor, cuando entramos en duda creyendo que Dios nos va a abandonar, Porque tenemos que ayudar. o que tenemos que darle una ayudadita, como creyentes estamos tomando su nombre en vano. Porque si Él dice que Él es Jehová Jireh, a nosotros nada nos va a faltar. Lo que pasa es que si nosotros tenemos las expectativas de que lo que necesitamos es abundancia, Él lo que ha prometido darnos a nosotros es techo, sustento y lo que nosotros necesitamos para subsistir todos los días. Es más, en la oración del Padre Nuestro nosotros podemos ver cómo Cristo dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Cristo me está diciendo, ay, el pan de pasado mañana, igual que el maná. Cuando daba el maná en el desierto, lo daba diario. Y el que se atrevía a guardar un poquito de ese maná para el día próximo se le podría. Porque Dios lo que quería demostrar es que Él era suficiente para suplir todos los días la necesidad de ellos. Jehová Nisi, Él es el que pelea nuestra batalla, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra victoria. Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Jehová Shaman, Jehová está allí. Jehová Sitkenu, Jehová nuestra justicia. Jehová Rafa, Jehová sana, de donde proviene el nombre Rafael. El que se llame Rafael o Rafaela, lo que habla es Jehová Rafa. Ese nombre completo lo tiene. Bueno, estamos muy viejos para ponernos ese nombre, pero qué lindo, ¿eh? Y después que uno lo investiga y sabe que qué bendición. Dios altísimo, Dios todopoderoso, omnipotente, Dios eterno, Elohim, Dios de dioses. Wow. Eso es para uno salir volando. No tengo nada de qué preocuparme. Él tiene todo lo que yo necesito. Él es mi garantía. Si estamos enfermos, es el que sana. Si estamos mal económicamente, Él es el que suple. Así es. Él está en todas partes. Sus ojos está en todas partes. Y una de las cosas que yo hablaba con alguien en estos días es, yo me puedo ir a Pekín, me puedo ir a Corea y me pueden soltar sola por allá. Y lo que yo haría allá es lo mismo que haría aquí. Porque Él está en todas partes. El Salmo 139 dice que a dónde yo me voy a ir lejos de su espíritu, porque donde quiere Él está. Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí está. Si me fuera al oriente, ahí estás tú. O sea, en ninguna parte nosotros podemos decir que el Todopoderoso no nos está viendo. Una vez estaba yo en Nazaret y había un judío que estaba desayunando conmigo y él, yo creo que fue la primera vez que fue a Israel, y él dice,
para el judío, el que tiene muchos hijos varones, uy, bendita entre todas las mujeres. Y estamos en conversación y yo le dije que había tenido gemelos, que tenía tres varones. Y dice, uy, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces yo le dije el motivo del viaje. Usualmente yo no provoco a un judío, sino que yo lo que trato es de tener cercanía hablando con ellos, pero si vengo de impertinente a decirle, mira, tú estás perdido porque ustedes no están creyendo, no, eso no es una forma de evangelizar porque me va a tomar como una loca. Entonces cuando comencé suavemente, él mismo fue que me dijo, cuando yo le dije que yo estaba en un viaje de peregrinación, ya él entendía lo que era eso. Dice él, sí, yo sé lo que tú estás diciendo. Y yo sé que él nació aquí. Y tenía hermanos. Y yo, oh, pero mira qué bien. Pero mira qué bien, por lo menos él sabe eso. Y dice, y tú ves los otros compatriotas míos que se ponen el kipá aquí para ellos tener que estárselo moviendo y decir que Dios está y que Dios todo lo ve. Porque eso es lo que significa el kipá. Ese sombrerito lo que significa es que hay algo sobre ti que te está mirando. Dice, yo no necesito eso, porque yo sé que Él me está mirando. Entonces, es la misma convicción que nosotros deberíamos de tener, que no importa en qué lugar nosotros nos escondamos, su ojo está ahí. No se puede mentir. Vamos a ver. Si decimos, para poner un ejemplo, tomando el nombre de Dios en vano. El apóstol Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Tomamos su nombre en vano. Cada vez que nosotros nos estamos defendiendo, cada vez que nosotros estamos en una actitud de abogado de nosotros mismos, que yo no soy, que yo no hice, pero hiciste otra cosa. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Todo aquel que no cree que Cristo resucitó de entre los muertos, está cogiendo el nombre de Dios en vano, porque ya Él lo dijo. Mira lo delicado que es esto. Y esto acarrea castigo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Miren cuántas cosas nosotros tomamos en nombre de Dios. Nosotros, los de afuera, y todo aquel que coja en relajo esto. Esto es serio, porque ese mandamiento se viola cuando estos se violan también. ¿Qué dice la ley de Dios? Santificado sea tu nombre. La violación de esta ley es un delito capital. El que blasfeme el nombre del Señor ciertamente morirá. Tomar el nombre del Señor en vano indica no solo hablarlo mal, sino que también incluye vivirlo mal. Maneras de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Alguien pudiera darme un ejemplo? ¿Cómo tomamos el nombre de Dios en vano? Ayúdenme. Con juramentos. Ajá. Se puede jurar, Camilo. Pero no en su nombre. Se puede jurar en el nombre de Dios. Exactamente, Irving está dando la respuesta. Se puede jurar en el nombre de Dios. Lo que no se puede es jurar en el nombre de Dios y no cumplir. Y eso es otra cosa. Exacto, cuando tú vas a la corte, tú juras en el nombre de Dios, con una Biblia en la mano, donde tú estás diciendo que tú vas a decir la verdad y toda la verdad, en el nombre de Dios. Porque desde que la Constitución americana dice que la Biblia es donde tú tienes que poner tu mano, levante su mano con la Biblia en la mano y jura que por el nombre de Dios, todo juez te va a preguntar eso. No es el juramento el pecado. El pecado es el no cumplirlo. Nosotros lo vamos a demostrar eso ahora. Es la blasfemia contra la cual intencionalmente se denigra, se burla, se injuria a Dios.
Yo recuerdo que cuando estaba pequeña se peleaba mucho y se decía, te lo juro por Dios. Y te lo juro por Dios. Por mi madre. Y te lo por mi madre. Y te lo juro por mi madrecita santísima. Yo recuerdo eso que se decía. Por mi madrecita santísima, que yo te estoy diciendo la verdad. Y a veces los hijos hablaban mentiras y en frente de la mamá que le iban a dar la pela, decía, te lo juro por mi madrecita santísima. Que yo no hice eso. La gente iba a creerlo porque por lo general eso es lo más que tú quieres. Sí. ¿Cómo tú vas a- Pero se ha hablado, se ha jurado por las madres siendo Y mentira. por los hijos también. Y por los hijos siendo hijos. mentira. Por eso que te digo. Ok, maneras en las que tomamos el nombre de Dios en vano. En el curso de la historia, muchas veces fue tomado el nombre de Dios para enriquecerse, para librar guerras, para discriminar personas, para torturar y para matar. Toda esa historia nosotros la tenemos, por lo menos en la República Dominicana se extinguieron todos los indígenas por eso. En Puerto Rico también, en Cuba también, en el nombre de Dios, la guerra de las cruzadas, la Inquisición. Todas esas fueron guerras que mataban a la gente porque no se convertían. Supuestamente en el nombre de Dios te voy a matar, o acercas a Cristo te mato. A mí me pasó eso en Ecuador y mire, el hombre está perseverando. Yo no le dije que lo iba a matar, pero yo le dije, de aquí no bebo agua hasta que no te conviertas. La mención irreflexiva de los nombres de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo en conversaciones serias es pecado. Usar estos tres nombres para hacer chistes, eso es pecado. O parodias en nombre de Cristo usándolo para que la gente se ría, eso es pecado. Pastora, ahora con los Juegos Olímpicos. Eso fue una blasfemia. Sí. Grande, grande. Imitaron la última cena, los homosexuales y todo, Pero que blasfemando el nombre de Dios. Mamá dicen eso, pero dicen muchas cosas. Lo mismo sucede con las maldiciones, en las cuales se mencionan a Dios o Jesús, y no pocas veces en expresiones ajenas a la realidad. Hay personas que están tan enojados con otros que le prometen que le van a hacer daño. Te lo juro por Dios, que te voy a hacer tal y tal cosa. Peleando. Y lo hacen. En el nombre de Dios. Resolviendo pleitos. Los chistes en los cuales aparece Dios, el Padre, Jesucristo o el Espíritu Santo. Thomas Watson, perdón. Exacto. Gracias por acordármelo. ¿Ustedes recuerdan eso? En la República Dominicana se usaba eso y era que los niños, jugando, lo agarraban por aquí, por las orejas, lo levantaban y le decían, te voy a poner a ver a Dios comiendo arroz. ¿Tú sabes qué es eso? Y los muchachitos con las caras lánguidas subían hasta allá arriba. ¿Ah? ¿Cómo es, Oscar? Tú lo hiciste mucho. Sí, yo creo que yo también lo hice. Yo creo que tú lo hiciste. Yo sí lo hice, tú lo hiciste, Margarita. Yo creo que el que le hacía bullying a los otros era el que hacía eso. Sí, porque agarraban. Pero uno no, dolía porque era levantándole la cabeza del cuello. Y hacían eso. Ok, este hombre que es un puritano, él tiene 12 maneras de describir cómo nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios irreverentemente, declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo con la profesión de fe. Uy, esa duele. Así es. Profesar a Cristo Vivir en lo contrario. y vivir en lo contrario. Eso se llama profanar el nombre de Dios. Dice Thomas Watson, adorarlo externamente, pero no en el corazón. Eso se llama profanar el nombre de Dios. Yo lo digo en la Biblia, este pueblo de labios me honra, a tu corazón está. Eso es profanar su nombre.
Eso es profanar su nombre. Usar mal su palabra. Eso es profanar su nombre. Falsificar nuestras promesas. Por favor, alguien búsqueme Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés, para darle un poco de apoyo a esta definición. Falsificar nuestras promesas. 5, 4. Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer versículos 4 y 6 en voz alta. ¿Lo veo? Sí. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. El 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Uy. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Hasta el 6. Sí. ¿Escucharon eso? ¿Alguien puede alguien me puede decirme a mí qué dice en ese texto? ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice ahí? Lorenzo, ¿qué dice ahí? No, yo estaba pensando que eso me acuerdo de Pastor Chris, con la promesa que él hizo con Dios, que si sana mi madre, por favor, yo dedico mi vida a ti. Eso significa que yo estaba pensando en eso, que una promesa con Dios, eso es algo muy serio, lo más serio posible. Así es. So, Sí, mi hijo, porque el asunto es que aquí nosotros le podemos fallar a los hombres, pero a Dios no. Por eso dice, mejor no prometas. Eso también es lo económico. Muchas veces nosotros le prometemos a Dios que le vamos a dar algo y después cuando lo tenemos lo gastamos en otra cosa y no cumplimos. Y yo tengo gente que, por ejemplo, me dicen, yo le digo, mira, te quiero ver en la iglesia. Sí, pastor, sin falta el domingo nos vemos en la iglesia. Y no los veo. No vienen. Entonces no fue a mí que me fallaron. Porque no es a mí que me vienen a visitar aquí. Y todas esas cosas nosotros tenemos que tomarlo en consideración de que Dios no se queda en silencio por tomar su santo nombre en vano. Y nosotros no podemos tampoco profesar fe dentro de la iglesia y afuera estar dando un testimonio completamente diferente. Estamos profanando el nombre de Dios si lo hacemos. ¿Alguien más? Sí, y pastora, también, por ejemplo, si uno le da la palabra como cristiano a otra persona de que vamos a hacer algo, cumplirlo, porque también representamos a Dios nosotros como cristianos. Y si no va a decir, oh, entonces va a la iglesia queda mal, el cristianismo queda mal, y por ende el nombre de Dios también es... Así es, así es. Por eso es que yo digo, miren, nosotros, dice el proverbista, que no seamos tan rápidos para hablar. Es mejor que usted diga, déjame pensarlo y yo te doy la respuesta. A no ser tan rápido para tú decir, sí, está bien, yo lo voy a hacer, y no quedar bien. Hablar sin cuidado del honor de Dios, ya eso lo habíamos explicado en la otra forma. Por ejemplo, tengo un ejemplo para darles a ustedes. Cuando lea van a saber. Géasi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Este episodio fue que este hombre rico fue a llevarle regalos al profeta Eliseo y su siervo, hablando mentira, fue a decirle que el profeta quería parte de los regalos para dárselo a otra persona. Y cuando él tomó la actitud, se dijo para sí mismo, vive Dios que lo voy a hacer. Entonces, ¿qué significa eso de vive el Señor? Significa, si no cumplo el siguiente juramento, que el Señor que vive me dé muerte. Ahí está, por eso le dio la dema. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es parte del castigo cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano.
La conclusión fue que le dio lepra después de haber hecho lo que hizo. Por ejemplo, después que Jonatán convenciera a Saúl cuando Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, dice Primera de Samuel 19:6 que Saúl juró y dijo: vive el Señor, que él no morirá. ¿Ustedes recuerdan cuando él le dijo a Jonatán: vive el Señor, que él no morirá? El juramento de Saúl significa que si David muere en manos de Saúl, entonces Saúl también merece morir. Esa es la expresión vive el Señor, que yo he escuchado a mucha gente diciendo eso. Vive el Señor. Vive el Señor, para decir algo. Y mire lo serio que significa. Eso es una maldición que uno se autodice, se autoproclama para para poder tener veracidad ante los otros que están escuchando. Como Hugo Chávez, ¿no? Que estaba blasfemando en contra de Dios. Realmente no era en contra de Dios, era en contra de Israel. Bueno, Era en contra de Israel. Bien, ¿qué significa al día de hoy tomar el nombre de Dios en vano? Se refiere esto lo copié yo de alguien, al pastor que lo emplea para realizar sus propias ambiciones. Ese pastor está tomando el nombre de Dios en vano, porque está usando la autoridad y está usando el nombre de Dios para su lucro. Al maestro de escuela dominical que quiere impresionar a sus alumnos con sus conocimientos bíblicos. Al teólogo estudioso que deja que el nombre de Dios llegue a serle demasiado común. Al comerciante que lo emplea para atraer clientes. A las sectas no cristianas que emplean el nombre de Cristo para conseguir adherentes, pero no siguen la doctrina bíblica. Al cristiano que canta alabanzas a Dios sin tener un sentir verdadero en lo que canta. A los creyentes, aún pastores, que emplean el nombre de Dios para conseguir dinero para fines egoístas. A aquellos que dicen amar al Señor, pero no tienen tiempo para leer la Biblia y participan fielmente en la hora de la iglesia. A todos los que han perdido el sentido de la reverencia para Dios, y Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Uy. Para temblar. Es que no es lo que uno hace, señores, aunque se vea bonito por fuera. Es que nosotros debemos de tener un termómetro en nuestro propio corazón para ver hasta dónde somos íntegros para con Dios. Porque cualquiera de todas estas cosas que se nombraron, que se hagan, blasfemamos y tomamos el nombre de Dios en vano. En vano.